nacer. El reino del Señor y del Señor y del Señor, y reinará por siempre y siempre. Y reinará por siempre y siempre. Y reinará por siempre y siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre y siempre. Él es Rey. Por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Y Él es Dios. Por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. 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 Él es Rey y Él es Dios. Y reinará, y reinará, y reinará, y reinará por siempre y siempre y siempre. Él es Rey por siempre y siempre, y Él es Dios. Aleluya, aleluya. Y reinará por siempre y siempre y siempre. Y reinará por siempre y siempre y siempre. Por siempre y siempre, por siempre y siempre. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenos días, estimados hermanos, en esta hora. Sean bienvenidos a este devocional que en esta ocasión está a cargo de la misión Cristo es el Camino. Y damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos seguir glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración de invocación. Les invito a inclinar sus rostros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, que hoy nos concede, Señor, estar delante de ti, invocando, Señor, tu santa y bendita presencia. Gracias, Padre Celestial, porque a través de este medio, Señor, también podemos glorificar tu nombre. Seas bienvenido, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, y que todo lo que se haya de hacer en esta hora sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Por Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahora, hermanos, el himno 323, O cuán dulce es fiar en Cristo, a cargo de la ministra Andrea Magana. Cantamos el himno número 323, O cuán dulce es fiar en Cristo. Cristo.
cantar en Salmos 27, del 1 al 14, a cargo de la hermana Denise Montiel. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27. Leemos todo del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tenemos la primera participación del coro Yeshua. Amen.
dos oraciones, una de gratitud a cargo de nuestra hermana Rosalba Silván y la otra de petición a cargo de nuestro hermano Marcial Estrada. Buenos días, hermanos. Les invito a tener oración de gratitud. Vamos a dar gracias a Dios por todas sus bendiciones que Él derrama en nuestra vida. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre bendito. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, que derramas en nuestra vida. Gracias porque nos permites, Padre Santo, a través de este medio, alabarte, Señor, y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por que nos cuidas, Señor, porque nos proteges, que nos libras de todos los peligros, de todas las tentaciones, Señor. Gracias porque a través, Padre Santo, de esta situación de enfermedad que estamos viviendo, tú no nos has dejado, Señor, no nos has desamparado. Gracias por nuestros hermanos, Padre Santo, que han padecido, Señor, de esta enfermedad. Gracias porque tú nos has librado, Señor, nos has ayudado, Padre bendito, a salir adelante. Así te pido, Señor, que nos sigas protegiendo, que nos sigas bendiciendo, Señor, cada día. Que tú seas, Padre bendito, el que nos cuides en todo momento, Señor. Bendice, Padre, a tu pueblo, que te alaba, Señor, que te glorifica, Padre bendito. Que tú seas con cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Y así, Señor, te lo ponemos en tus preciosas manos y te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro divino Salvador. Amén. Hermanos, buenos días. Les invito en esta mañana para que hagamos una oración de petición, pidiéndole a nuestro Dios para estar firme en su palabra. Les invito a orar a mí. Amantísimo Dios y Padre nuestro, primeramente, Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores ante tu presencia. Pero así, Padre, en esta hora, Padre, te pedimos, Padre, por esta pandemia, Padre bendito Dios, que seas tú, Padre Celestial, que nos ayudes, Padre, a poder estar con esto, Padre Celestial. Que tú bendigas las iglesias, la misión de la congregación del Padre Celestial, para que podamos seguir adelante, Padre bendito Dios, y podamos tener pronto retorno aquí en tu santa palabra y en tu santo templo, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Así también te pedimos por los enfermos, Padre bendito Dios, que están en los hospitales, Señor. Que seas tú, Padre bendito Dios, con tu mano misericordiosa, nos ayuda a salir adelante, Padre bendito Dios. Pero así también, Padre, te pedimos por los ancianos de la iglesia, por los diáconos, por el pastor, así también por la misión de Río Viejo, Padre bendito Dios, para que muy pronto, Padre, todos, cada uno de nuestros hermanos regresemos con esa alegría, con ese entusiasmo, Padre bendito Dios, para venirte a adorar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor bendito. Traemos esa confianza en ti, Señor Jesús, para que podamos pronto estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre mío. En tus manos te depositamos todo esto, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios y tenemos la lectura en Romanos capítulo 4, de sus versículos 13 al 25, a cargo de nuestro hermano Eddie Hernández. Buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, los versos 13 al 25. Allí en la comunidad de sus hogares lo pueden seguir con sus vistas. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe.
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A continuación escuchamos el mensaje de la palabra del Señor a cargo del presbítero William Gómez Romero. Antes de reflexionar, vamos a orar, hermanos. Delante de ti una vez más nos presentamos, amado Dios, para que tú seas, Señor, quien nos dirija, quien nos lleve en todo momento a entender, a reflexionar y a atesorar tu palabra en nuestros corazones. Dirígenos, pues, te lo rogamos, en la gracia de Jesús. Amén. Cuando usted recibe al final de una jornada de trabajo, ya sea una semana, una quincena o un mes de trabajo, al recibir un cheque, un sobre o un depósito vía nómina, ¿usted cómo percibe ese dinero? ¿Percibe ese dinero como un regalo de la persona que se lo dio? ¿O simplemente lo percibe como un salario que usted ganó bajo un esfuerzo? Creo que si recibimos una cierta cantidad de dinero después de haber trabajado, ese dinero, aunque nos genera una satisfacción, sabemos que es un dinero que hemos ganado por nuestras propias obras y no se nos ha regalado. De tal manera entonces que el patrón, el Señor o la persona que nos paga no nos lo está regalando, sino que está saldando una deuda que tiene con nosotros por simplemente haber trabajado. Ahora bien, cuando recibimos algo sin haber hecho nada por ello, la satisfacción puede llegar a ser todavía aún más grande,
porque la realidad es que no buscamos ello. La realidad es que tampoco hicimos nada para recibirlo. Simplemente llegó. Y eso trae aún más satisfacción al alma. Cuando miramos la Escritura y nos centramos específicamente en el capítulo 4 de Romanos, vamos a admirar una discusión en la cual Pablo defiende la salvación y la justificación específicamente solamente por la fe y por la gracia de Dios. Algunos de los judíos que vivían en Roma habían enseñado a los romanos a tener un pensamiento justamente de que la justicia y la salvación se ganaban por las obras. Pablo iba en contra de ellos y les decía: la justicia y la salvación que Dios nos da no la pueden ganar por ninguna obra, nadie la ha podido ganar, simplemente Dios la da por su gracia y por su misericordia. Así que en el capítulo 4 encontraremos una defensa de fe. Una defensa de fe que nos pone como ejemplo a Abraham, el patriarca, a quien para los judíos era el hombre de fe, pero que los judíos tenían un mal concepto de cómo este patriarca había sido llamado el padre de la fe, puesto que los judíos pensaban que había sido llamado así por sus obras. Pablo les aclara y determinantemente dice: fue llamado el padre de la fe por la gracia de Dios y no por las obras. Así que encontraremos pues aquí una defensa en la que Pablo quiere dejar claro a los judíos y a todos los que pueden escuchar la palabra de Dios que la gracia, la salvación y la misericordia de Dios no se ganan, sino que simplemente se pueden recibir por el mismo favor misericordioso de Dios. Es aquí entonces en donde dice la Escritura, en los primeros versículos del capítulo 4: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado o recibió la justicia de Dios por las obras, tiene entonces de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El punto sobre el cual Pablo comienza es justamente sobre esta discusión, sobre que si Abraham hubiese recibido la justicia de Dios por sus obras, entonces ya no tenía de qué gloriar a Dios Abraham, sino que el centro de la gloria, en lugar de ser Dios, sería el mismo Abraham por sus esfuerzos y por sus propios trabajos para cumplir la buena voluntad de Dios. Aquí el punto entonces es que Pablo quiere dejar claro que Abraham no agradó a Dios por sus obras, sino porque Dios quiso recibirle en gracia. Así pues, dice el versículo 3, ¿qué pues dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tómese en cuenta que la palabra creyó en este versículo tiene que ver con la fe. La palabra creer viene del griego pistis, que significa fe o también creer. Entonces el versículo también se podría traducir, el versículo número 3, porque ¿qué dice la Escritura? Tuvo fe Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Así que lo que Pablo quiere resaltar es la fe de Abraham y no sus obras. En este sentido, Pablo quiere llevar a los romanos y a los judíos
el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero vamos a centrarnos también en un versículo del mismo capítulo, el versículo número 18, que dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Decíamos al principio, si usted recibiese un pago por haber trabajado, ¿lo recibe como regalo o como una deuda que tienen para consigo? Creo que lo recibiríamos como lo segundo. Pero si recibiésemos un dinero que no hemos trabajado o algún otro detalle, sea económico o no, puede ser material, sin haber trabajado con él, creo que llamaríamos que este es un regalo que viene de la gracia, de la misericordia de Dios, porque no lo hemos trabajado. En ese sentido es cuando Pablo quiere resaltar que Abraham se encontraba en una condición en la cual, humanamente hablando, era imposible que fuese o llegase a ser el padre de muchas gentes. Este término, padre de muchas gentes, padre de muchedumbre o padre de una gran descendencia, tiene que ver mucho también con Abraham. A Abraham se le había dado por parte de Dios un pacto que iba a ser sellado por Dios con una gran multitud. Es aquí entonces en donde Abraham recibe la promesa de Dios: tú tendrás una gran descendencia que será incontable como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Ahora, el problema no es tal vez, en ese sentido, la promesa de Dios, sino las condiciones en las cuales se le hace esa promesa a Abraham. Abraham, un hombre de 100 años, y su mujer Sara, de aproximadamente 90. Hombre y mujer ancianos, ya con un desgaste físico en el cual reproducir un hijo sería, humanamente hablando, algo imposible. Una condición muy difícil, pero que cuando Abraham recibió dicha promesa, él la creyó, él no dudó de su condición. A eso es que se refiere el versículo cuando dice: él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza y la fe de Abraham fueron aún más grandes que todas las cosas que estaban en contra de él. Su edad, la triste realidad de que después de casi 100 años de estar al lado de su mujer nunca le había podido dar un hijo por ser estéril. Todas las cosas estaban en su contra. Ahora Dios venía con una gran promesa, una promesa que parecía y que realmente, humanamente hablando, era un imposible. Abraham tendría un hijo de su esposa Sara. Aquí entonces es en donde tenemos que admirar cómo se resalta el tema de la fe y no de las obras, porque la realidad es que Abraham no podía con su esposa concebir por el hecho de ser ancianos, y que llegan a concebir a su hijo, a quien nombran Isaac, por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Es aquí entonces en donde Pablo quiere resaltar el gran ejemplo de que Abraham realmente es un padre de fe y no de obras. Un hombre que vivió en su vida con fe, y que ciertamente las obras que él ejercía eran obras buenas, pero no porque él viviese en obras constantes, sino porque él vivía en la fe, y la fe producía en él constantes y buenas obras. Así que las obras eran un resultado de la fe,
de corazón que había en Abraham. Aquí es entonces, amados hermanos, en donde la reflexión de Pablo, el mensaje de Pablo, quiere dejar claro que usted y que yo debemos de centrar nuestra mirada en Cristo primero por fe. Que su corazón esté focalizado a Cristo, a Dios mismo, de manera que todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él es, todo lo que Él ha prometido, usted y yo debemos de creerlo, aunque tal vez las circunstancias parezcan ser adversas. Sin importar las circunstancias, lo primero debe ser creer en la palabra de Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios a pesar de sus adversas circunstancias. Cuando Abraham entonces cree a Dios sin cuestionar, sin dudar, que es lo más importante, Dios entonces justifica a Abraham por haber creído en Dios y no dudar de Él. Por tal razón, amados hermanos, usted y yo debemos de ejercer una vida de fe, creyendo en Dios, creyendo en su Hijo Jesucristo, pero también creyendo en su palabra que es fiel y verdadera, y que sin importar las adversidades que podamos vivir, sin importar cuánto la circunstancia tal vez parezca estar en contra de esa palabra, usted no puede permitirse dudar de esa palabra. Si Dios ha dicho que cumplirá la palabra, Él la hará sin importar que el mundo tal vez esté de cabeza. Es aquí entonces en donde lo más importante que resalta del ejemplo de Abraham es justamente su fe y no sus obras. En ese sentido, amados hermanos, Dios cumplió su promesa en Abraham. En el capítulo 15 de Génesis y en adelante vamos a encontrar justamente toda esta historia de Abraham, cómo recibe la promesa, cómo la cree también, y justamente el ejemplo de vida que nos da Abraham. Pero que Abraham siempre tenía en su corazón primeramente la palabra de Dios. Creía lo que Dios le decía, no dudaba de Dios, porque sabía que Dios era fiel y justo para cumplir lo que Él decía que haría. Él sabía que Dios no era mentiroso. Por tal razón, Abraham agradó a Dios, dice la palabra. Agradó por el simple hecho de creerle a Dios. Él hizo solamente creer. Fue lo único que hizo, creer, tener esa fe que Dios mismo había provisto por su misericordia. Es aquí entonces, amados hermanos, en donde usted y yo tenemos que resaltar la importancia de creer a Dios sin importar nuestras adversidades. Por tal razón, hermanos, para este día, para esta mañana que el Señor nos permite reflexionar, queremos dejar muy claro el tema de la importancia de la fe. Una fe justa, una fe verdadera, una fe auténtica que se basa en creer la palabra de Dios, que se basa en creerle a Dios sin importar lo que la adversidad tal vez nos aparente. Es aquí entonces, hermano, en donde la verdadera fe se pone a prueba. Hombre de 100 años, con su mujer anciana y estéril, que reciba una noticia de que concebirá un hijo con su esposa, la pregunta sería, ¿es acaso posible? Sí es posible si Dios quiere hacerlo posible. Y si no quiere hacerlo, para el hombre sería entonces un imposible. Este
hecho milagroso lo encontramos solamente por la buena, por la soberana y la poderosa voluntad de Dios. En medio de este tiempo que seguimos viviendo, hermanos, en medio de este tiempo de pandemia, de mortandad, que tal vez muchos han llegado a calificar como una peste, en este tiempo, usted y yo tenemos que seguir creyendo en la palabra de Dios. Tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios, aunque tal vez las cosas nos parezcan adversas, aunque tal vez parezca que el tiempo de la prueba, de la circunstancia ha sido mucho. No hay motivo para que usted y para que yo dudemos de Dios. Tiene que seguir confiando. Dios está con nosotros, Dios cumplirá su voluntad, Dios traerá a nosotros siempre sus buenos propósitos. Es por medio de esta fe, entonces, que Abraham recibió la justicia y la salvación. Por haber puesto su fe en Dios, podemos decir, por haber puesto su fe en Cristo. Por tal razón, crea en Dios, crea en Cristo y no dude de Él. Dios le bendiga. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tenemos la segunda participación del coro Yeshua. Y levanta tus ojos, iglesia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
369, Maestros encrespan las aguas, a cargo de la ministra Andrea Magaña. Cambia la tempestad en sosiego. Cantamos el himno 369, Maestros se encrespan las aguas. Amén. Como todo tiene un principio, tiene un fin, hermanos, gracias por habernos acompañado y esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Y tenemos la oración final a cargo del joven Daniel Alberto Rosado, con la bendición pastoral a cargo del pastor William Gómez. Señor y Padre que estás en las alturas de los cielos, en todo lugar, damos gracias a ti, Señor, porque nos has permitido culminar un culto más. A pesar de la distancia, Padre, siempre necesitamos más de ti, Señor, y más en estas circunstancias. Pero también agradecemos, Padre, porque sin ellos, sin estas circunstancias, Padre, no podremos estar haciendo devocionales en algunos hogares, Padre bendito. Permite, Padre Celestial, que la palabra que fue predicada, que fue dada a nosotros,
sea de gran entendimiento para cada uno de nosotros, Padre, y que pueda ser de gran aprendizaje, Señor. Permite que podamos llevar el Evangelio a esas personas que necesitan más de ti, que se han alejado de ti, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca para poder predicarles y que ellos puedan conocer de ti y que puedan cambiar su vida, Padre bendito. Bendice a cada una de las personas que están infectadas por este virus, que pronto puedan terminar, Padre celestial. Tú eres el médico por excelencia en cada uno de los hospitales, Padre. Y así también bendice a cada uno de los familiares que han perdido a un ser querido en sus familias, que tú los puedas consolar, Padre celestial. Y también te damos las gracias porque tú has permitido a muchas personas seguir adelante, Padre bendito, pero esperemos que sigan en un buen camino, Padre celestial. Te pido que tú siempre nos cuides, nos protejas como hasta ahora lo has hecho. Te agradecemos, Padre celestial, porque a pesar de las circunstancias tú nos has mantenido con bien, tú nos has dado alimento, sustento económico y muchas otras cosas, Padre. Pero te pido, Señor, que esas personas que viven de su propio trabajo, que tú los proveas, Padre celestial, en todo lo que ellos puedan carecer. Gracias te damos por todo, Señor. Te pido que tú nos sigas bendiciendo y protegiendo como siempre lo has hecho. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro soberano y eterno Padre, la salvación y la misericordia del Hijo Jesucristo y la guía y compañía de su Santo Espíritu sea con ustedes, y que la gracia de la eterna Trinidad sea en nuestras familias y en la Iglesia del Señor desde hoy y para siempre. Amén.